¿De qué se trata esta ley? O sea, la ley de violencia escolar existe, pero nosotros que estamos haciendo un trabajo súper específico para hacer algunos cambios en la ley. Yo no soy diputada, así que en realidad la ley no es que nosotros propongamos cambiarla, sino que estamos trabajando con diferentes actores que lo que va a terminar después de las mesas de trabajo que estamos haciendo es que se puedan hacer algunas modificaciones y actualizar. La ley que tenemos es desde el 2011 y ustedes saben que las tecnologías avanzan más rápido que nosotros, entonces es importante tipificar ciertas cosas como el ciberbullying, porque igualmente la ley considera acoso por medios tecnológicos, pero no especifica. Entonces, ustedes saben que ustedes tienen hijos, los niños avanzan súper rápido, tienen nuevas redes sociales, Snapchat, otras cosas incluso más modernas. Entonces, las leyes también nosotros creemos que se tienen que actualizar. Y esto porque en realidad cuando yo entré a la Seremía pensé que la gracia que iba a tener mi cargo o lo que yo iba más a impulsar era la innovación en la sala de clase, que era lo que yo me había dedicado. Pero de repente me encontré con una realidad de convivencia escolar que es dramática. ¿Han subido las denuncias por bullying en los colegios? Suben las denuncias por bullying y suben por ciberbullying. Ah, perfecto. Sí, y el mayor número de denuncias sigue siendo en tercero básico. ¿En tercero básico es donde más se hace bullying? Sí, es donde más se denuncia. O sea, ¿con qué edades, perdón? ¿Con qué edades? Sí. En el tercero básico, 8. 8 años. Podría ser 7, 8, 9, pero el promedio entre 8. Sí, cumplen 9. Sí. 8, 9. Y ahí me imagino que, o sea, a los 9 años no hay ciberbullying, ¿o sí? ¿O sí? No debería, burla. pero se tiene que ver con en el colegio en sí, en la sala de clase. Ahora, yo tengo una teoría como profe y de acuerdo a la realidad que veo, y es que los papás en tercero básico denuncian más, pero a mí me da la impresión que las agresiones más violentas están en la educación media, con los adolescentes. Entonces, al final es una cosa transversal en todas las edades, pero ¿por qué les doy ese dato? Porque yo creo que los papás, a cierta edad, uno como que se desapega como que uno un poco entiende de los que ya papás. están un poco más grandes, de que los se niños, pueden perdón, defender y como que uno dice, ya en media, ya como que ya pasó. Como que ya están grandes. Claro. Entonces, y los niños denuncian menos a sus papás. Eso también. Claro. Porque no es bonito que, o sea, ellos no quedan bien como con sus pares de decir, oye papá, este tipo me está molestando a los 16, 17, 18 años, se supone que deberían manejarlo yo solo. Entonces, claro, hay un tema bastante complejo. Bárbara, ustedes hicieron un informe que es súper importante de conocer para enfrentar esta situación de bullying en los colegios. La ¿El informe o la Superintendencia de Educación? Si no me repara el superintendente. Está bien, hay que mantener... Pero trabajamos juntos. Exactamente. Bueno, queremos compartirlo con ustedes, una suerte como de ranking de mayor a menor en torno al bullying. En el primer lugar están los golpes sin objeto. Eso significa un puñete, ¿o no? Sí. O, sí, un empujón. Exactamente, casi 27%. Le siguen los puñetazos con el 20,63%. Después lanzar un objeto. Lanzar un lápiz, un libro, una pelota. Una pelota, claro, con casi el 13%. Estrangular. Estrangular está en el 6%, cuarto. Sí, 6% de las denuncias. Igual pero estrangular es cuando uno... No, típico... sí, yo entiendo lo que es estrangular, no, claro. pero me refiero con la intención de hacerlo. Sí. Porque muchas veces un niño puede pescar a alguien del cuello, pero no con la intención de estrangular a otro. Claro. Entonces ahí son, no sé... Increíble. Es bien fuerte que sea el 6,35% más de que niños. Las patadas. Más que las patadas, claro. Podría pensar que las patadas es más... Exacto. Pero quizás la patada... O los empujones. Pero la patada se denuncia menos. Como nosotros ya lo normalizamos, dijimos la patada es mucho más común, no va la mamá a denunciar la patada. Claro. Tiene que ver con eso. Es que tiene razón eso. Muchas veces la patada se normalizó o era como un juego, ya patarla en la... o hoyito patá. O sea, en la generación de nosotros. Yo jugaba hoyito patá en el colegio. ¿Usted jugó, inspector? Yo no le iba a preguntar una cosa que me llama mucho la atención. ¿Es cierto que esa cifra de la estrangulamiento es más en las niñas que en los niños? ¿De patada? No, de los estrangulamientos. ¿Es real eso? ¿O es? No tengo ese antecedente específico de estrangulación. Yo creo que no sale de en el... hablaría muy mal de... Pero mire, me quedo con el pendiente y lo investigo apenas llegue y les digo cuál es la actitud de Pero sí es verdad que, claro, las mamás tienden a proteger más a las niñas, entonces denuncian más las niñas. Claro. Es que la denuncia es diferente a lo que pasa en la realidad. Porque...
tiene que ver con los papás, con la edad, con el género, que pucha, mi niña, la protegemos más, denunciamos más. Pero Bárbara, mira, vamos viendo, quedamos en estrangular, 6,35. Después vienen las patadas, que era lo que tú decías que lamentablemente se ha normalizado, entonces se denuncia menos. Después los golpes con objeto, un 4,76. El empujón, el 3,17. Cortes. Cortes. 3,17. Claro, tenemos casos donde hemos encontrado niños donde incluso se ha sabido públicamente que llevan cuchillo. Y, por ejemplo, muchas veces pasa que el problema empezó en las redes sociales. Entonces el niño va preparado y en el colegio va a cobrar venganza. Y por último, perdón, Connie, por último, las cachetadas, 3,17 también. Eso es como los tipos de agresión más denunciados. Mi pregunta, ¿estas denuncias dónde se hacen? Porque me imagino, a ver, nosotros todos tenemos hijos y si un hijo mío sufriera bullying, yo la hago en el colegio. Pero el colegio después, para usted tener conocimiento de esta estadística, el colegio hace un reclamo también a la superintendencia, no, estas son cifras de la superintendencia, eso quiere decir que los papás denuncian directamente a la superintendencia. Ah, directamente. Sí, obviamente hay veces que el mismo colegio también hace la denuncia. Por ejemplo, yo misma me han llegado casos como Seremi y digo, voy a oficiar al superintendente de que existe este caso. De hecho, él siempre me dice, es el deber de nosotros denunciar por ser adultos y saber de un caso de agresión. O al menos, ¿saben qué? Tener la sospecha. El otro día estamos viendo la normativa de abuso sexual. Si un niño le dice a un profesor que lo abusaron, que hubo alguna tocación, algún acto, ante la mínima sospecha, ese adulto debe denunciar. Y en ese caso no solo a la superintendencia, sino que también a las policías. Ahora, Bárbara, ¿cuál es el conducto regular a la hora de denunciar esto? Primero tengo que recurrir a mi colegio, voy directo a la seremía, ¿cómo lo hago? Sí, mire, lo importante es ir al colegio, conversar con el sostenedor, el director o quien esté presente, el inspector. Muchas veces sabe el asistente de la educación que hacen un tremendo trabajo. Pero hay otros colegios que se niegan a aceptar que existe el bullying en las salas de clase. El profesor, claro, muchas veces, y eso pasaba mucho más antes, que estaba menos, pero ahora como existe la denuncia pública y todos los colegios igual están más cuidados. ¿No hay colegio que no tenga bullying? No hay. De hecho, qué bueno, porque ayer estuvimos en una reunión con muchos directores y yo siempre les hago la pregunta, porque como es mi tema ahora más fuerte, yo les digo, levante la mano, ¿quién es el colegio que erradicó la violencia por completo? Nadie, nunca en esa pregunta ha levantado la mano. Nada, nunca. Porque no existe colegio sin violencia. Y en eso estamos trabajando. Nosotros soñamos que en la sala de clases sea el lugar más feliz, donde los niños encuentren felicidad y tranquilidad, o que el papá vaya a dejar al niño con tranquilidad de que a su hijo no le va a pasar nada. Pero Sailo, Bárbara, a mí me llama mucho la atención porque en esta lista, más o menos, ya, nosotros todos hemos vivido situaciones similares. O sea, las patadas, los empujones, bueno, cortes también me llama la atención porque yo al menos en mi colegio nunca pillé a nadie con cuchillo. Pero me llama tremendamente la atención que el estrangulamiento se ubica en el cuarto lugar de denuncia. Con un 6%. O sea, y el estrangulamiento finalmente tiene un objetivo que es como casi que dejar sin respirar a la persona. Preguntémosle al inspector. Inspector, ¿qué es? De hecho, hay asesinatos que son por estrangulamiento. Por eso le pregunté si son más hombres o mujeres, porque lo que he escuchado yo es que las niñitas mujeres son más propicias al momento, no sé por qué situación, de estrangular, aunque no con el fin de acriminarse. Claro. Pero es ese factor y el de los cortes que me llama a mí mucho la atención, porque yo le preguntaría a ella si esto de los cortes, por ejemplo, ¿es con arma blanca derechamente o es, por ejemplo, con estas cositas que se usan para cortar? Con ambos. Claro. Porque puede ser casual. Porque puede ser casual ahí. Es que sí, pero lo más probable es que no, porque hay una denuncia. Ese estudio fino es el que yo echo de menos. Pero eso le preguntaba por hombrecitos y mujeres. Y también colegios donde se está dando, sectores donde se está dando, sin estigmatizar. Sectores donde se está dando transversal. Transversal. O sea, en todas las regiones, en todos los colegios subvencionados particulares municipales, en todos lados hay algún tipo de violencia. Todos supimos el caso de Katy. Claro. Entonces, pero no es, o sea, en ese mes tuvimos 6 casos similares. 6 casos similares. Sí. Que no necesariamente por bullying, pero 6 casos similares. Entonces, pero que terminaron en una muerte. Ah, que terminaron en un mes, 6 niños se quitaron la vida. Sí. Víctimas de bullying. No necesariamente por bullying, por diferentes cosas.
Pero Perdón, al estilo del chico que se quitó la vida en la Alianza Francesa, en ese mismo estilo. Sí, al estilo suicidio. Y a mí me cuesta decir esto porque yo siempre trato de ser en positivo todas las cosas, pero es la cifra que al final a mí me hizo decir, acá yo tengo que hacer algo, porque al final tengo la posibilidad de hacer algo, y innovar en la sala de clase pasó al segundo lugar, que al final pueden ser mezclados, pero la convivencia es lo primero, o sea, esa es la urgencia en educación. ¿Y qué es lo que busca la ley? Porque vimos, o sea, que fue súper mediático lo que decretó la Corte Suprema respecto de este caso del pololo que subió la fotografía y que finalmente se tuvieron que cambiar de ciudad y lo mal que lo pasaron, y la Corte Suprema decretó que los padres de quien había subido, del pololo que había subido estas fotografías de ella, no me acuerdo, pero desnuda, sí. no recuerdo bien. Es súper común. Tenía que pagar una indemnización a la familia. Entonces, ¿qué es lo que busca esta ley anti-bullying? Que los padres de los niños que hacen bullying se hagan cargo, ya sea con una indemnización. ¿Qué es lo que busca la ley? Mira, nosotros estamos haciendo mesas de trabajo que al final tienen como diferentes objetivos. Uno de los objetivos es presentarles un proyecto a los diputados que cambie algunas cosas, porque uno podría presentar una nueva ley anti-bullying, por ejemplo. Claro. Pero nosotros creemos que el camino más corto es hacerle cierta especificación a la ley que ya tenemos de violencia escolar. Y en ese sentido esperamos que especifique, por ejemplo, cosas de ciberbullying, especifique, por ejemplo, responsabilidad. Hoy la ley al papá lo hace responsable, sí, pero eso se puede especificar también, porque tampoco es que el papá se vaya a hacer cargo de si el niño empujó, o sea, hay ciertas limitaciones, hay matices, pero por ejemplo cuando es un abuso reiterado, la ley dice hostigamiento reiterado, eso dice la ley, pero al final reiterado me pasa, perdón, termino este punto, no especifica que es reiterado. Claro. Entonces el colegio podría decir, mira, mi colegio esto la pasó verdad... 2 veces nomás y eso no es reiterado. O el otro colegio podría decir, mira, mi colegio es más bien con un sistema más europeo, más gringo, y el director podría decir, igual el sistema un poco más frío, por ejemplo. Es que uno tiene como... Yo tengo hartas amigas que tienen hijos y uno también le ha tocado vivirlo, y la verdad es que el tema del bullying es un tema que nos preocupa a todos. Son constantemente los casos que incluso algunos profesores no se hacen cargo o lo tratan de minimizar porque es un problema, es complicado. Entonces yo te felicito honestamente por lo que están haciendo, por tratar de poner estas modificaciones, porque el tema del ciberbullying es una realidad y en todo Chile. Y es un compromiso de todos. O sea, hoy día yo siento que muchas veces como papá nosotros nos ponemos la venda y decimos, no, mi hijo no hace bullying. Pero ante la duda, conversa con tu hijo, ve qué le está pasando. No te niegues a la opción de ser eso. Porque al final el Estado no puede todo. O sea, ¿cómo va a avanzar? Va a coger todo. Nosotros necesitamos ayuda a los papás y en eso les agradezco conversar de esto, porque necesitamos que el papá, más allá de preguntarle si sacó un 7, es un compromiso de todos. Que le pregunte, es un compromiso de todos, que le pregunte, ¿qué hiciste en el recreo? ¿Quién es tu amigo? ¿Cómo lo pasaste hoy día? ¿Fuiste feliz? Esas preguntas importan mucho más. Barba, te queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros. Te deseamos todo el éxito con este proyecto de ley. Ojalá que sea una realidad lo antes posible.